Cordial saludo, compañeros. En esta ocasión vamos a recordar lo que significó la séptima papeleta en la historia de Colombia. A finales de los años 80, Colombia enfrentaba una grave crisis institucional marcada por la guerra contra los carteles del narcotráfico, altas tasas de homicidios, atentados terroristas y la actividad de varios grupos guerrilleros. Esta violencia se intensificó con el asesinato del candidato presidencial y favorito, Luis Carlos Galán, en agosto de 1989. La insatisfacción con la Constitución de 1886 era evidente. La Carta Magna vigente era considerada obsoleta, centralista, excluyente y poco democrática. Establecía el catolicismo como pilar del Estado, restringía el derecho al voto, permitía la pena de muerte, prohibía el divorcio y concedía poderes extraordinarios al presidente. Existía una percepción generalizada de que el Estado estaba fallando. La propuesta surgió de un movimiento estudiantil universitario que, interpretando el clamor nacional por un cambio, propuso incluir un voto adicional en las elecciones del 11 de marzo de 1990. Ese día, los colombianos debían depositar 6 papeletas para distintas corporaciones. Los estudiantes promovieron una séptima con el texto plebiscito por Colombia, voto por una asamblea constituyente que reforme la constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo. Aunque el liderazgo estudiantil fue crucial, la idea fue recogida y moldeada por diversos sectores, incluidos actores políticos que buscaban salidas a la crisis de paz. La papeleta no era oficial, por lo que los ciudadanos la recortaban de periódicos que la publicaron o la recibían en la calle para introducirla en las urnas. Aunque la Registraduría Nacional no contabilizó formalmente estos votos, la presión social y el mandato popular fueron innegables. El entonces presidente Virgilio Barco, mediante el decreto 927 de 1990, facultó a la registraduría para contar los votos por la Asamblea Constituyente en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. El 27 de mayo, en una votación formal, más de 5 millones de colombianos votaron sí a la Asamblea Constituyente. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia crucial, avaló el proceso y le confirió el carácter de Asamblea Constituyente plenamente soberana. El proceso culminó con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente pluralista que incluyó a antiguos grupos guerrilleros reincorporados a la vida civil, como el M-19, el EPL y el Quintín Lame, partidos tradicionales y sectores independientes. El 4 de julio de 1991 se promulgó la nueva constitución política que se convirtió en la base del ordenamiento institucional actual de Colombia y es considerada una de las más innovadoras y respetadas de América Latina. Los cambios que generó el conflicto armado a inicios del siglo XXI. El conflicto armado en Colombia a inicios del siglo XXI generó cambios profundos en la sociedad, la economía y la política del país. Este periodo se caracterizó por una intensificación de la violencia y significativos giros en la política de seguridad del Estado y la transformación económica de la guerra. Este periodo de violencia en el conflicto armado tiene un pico de violencia entre 1997 y 2003. Masacres, desplazamiento forzado, masivo y confrontaciones territoriales, en donde la población civil fue la más afectada, sufriendo directamente las consecuencias de la guerra.
La política de seguridad democrática fue la estrategia de gobierno central del presidente Álvaro Uribe Vélez en el periodo 2002-2010, diseñada para combatir a grupos armados ilegales y recuperar la seguridad en el territorio colombiano. Esta política tuvo logros significativos en materia de seguridad, pero también generó controversias por sus costos humanos e institucionales, que buscó un enfrentamiento directo con los grupos guerrilleros. Uno de los señalamientos más graves en la seguridad democrática fue la ejecución extrajudicial de miles de civiles inocentes, los llamados falsos positivos, más de 6.400 casos, según una fuente no oficial, por parte del ejército, que los presentaba como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados, aunado a escándalos de corrupción e interceptación ilegal del DAS, Departamento de Inteligencia, quien fue protagonista del escándalo de las chuzadas y que consistía en interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados de la Corte Suprema y opositores políticos. Aunque se debilitó militarmente a las FARC, el desplazamiento forzado no cesó y según algunos analistas, incluso se incrementó en zonas donde supuestamente se habían desmovilizado los paramilitares. Las investigaciones sobre el discurso en zonas de conflicto revelan que se generó un gran impacto en lo social y cultural, profundizando el trauma colectivo. Se promovió un ambiente de miedo, sumisión y rechazo, dañando el tejido social y la capacidad de las comunidades para dialogar y convivir en paz. La violencia deja traumas, como la masacre de Bojayá en el 2002 o el atentado al Club El Nogal en el 2002, los cuales quedaron grabados en la memoria colectiva como ejemplos de la brutalidad del conflicto. Prácticas como los secuestros masivos y el desplazamiento forzado crearon un ambiente de angustia e inseguridad generalizado. A pesar de los esfuerzos por desmantelar a los grupos armados, la violencia se transformó en lugar de desaparecer. Tras la desmovilización de las AUC entre 2004 y 2006, surgieron las llamadas bandas criminales BACRIM o grupos armados organizados, que continuaron con actividades como el narcotráfico y la extorsión. También aparecieron disidencias de las FARC que rechazaron el proceso de paz. El conflicto se prolongó debido a su rentabilidad. Los grupos armados se integraron profundamente en las economías ilícitas de carácter global, principalmente el narcotráfico. Además, la extracción de recursos como el petróleo, el carbón y el oro se convirtió en un botín que financió la guerra y atrajo a actores internacionales. Movimientos políticos alternativos y su giro a la izquierda en Colombia. El auge de los movimientos políticos alternativos en Colombia, que culminó con la elección de Gustavo Petro en 2022, marca un cambio profundo en el panorama político del país. Este cambio puso fin a una larga tradición de gobierno de centroderecha o derecha y fue impulsado por demandas sociales que se habían gestado durante años. Durante más de 2 siglos, la presidencia de Colombia estuvo en manos de políticos de derecha o de extrema derecha. La izquierda fue a menudo estigmatizada y perseguida violentamente, especialmente con la casi desaparición del Partido Unión Patriótica a finales del siglo XX. Este contexto histórico convirtió la victoria de Petro en un gran avance. El descontento generalizado por la profunda desigualdad socioeconómica
la mala implementación del acuerdo de paz y las políticas gubernamentales regresivas desencadenaron protestas nacionales masivas en el 2019 y el 2021. Estas protestas, lideradas por diversos movimientos sociales, jóvenes y sindicatos, canalizaron las demandas de la justicia social y generaron el impulso que promovió proyectos políticos alternativos al primer plano. La frustración pública con el político tradicional aumentó. El gobierno de Iván Duque 2018-2022 enfrentó intensas críticas por su gestión del proceso de paz y su respuesta a las protestas sociales. Esto creó una necesidad por el cambio que benefició tanto a Petro como a su oponente Rodolfo Hernández en las elecciones del 2022. A medida que se acercan las elecciones presidenciales del 2026, el panorama político de la izquierda está evolucionando. La coalición gobernante trabaja ahora para construir un frente amplio. Esta estrategia busca ampliar su base incorporando a sectores centristas y liberales, como el Partido Liberal, y movimientos liderados por figuras como Juan Fernando Cristo y Roy Barreras, para asegurar la competitividad electoral. El candidato designado por el pacto histórico enfrenta el reto de mantener el apoyo de la base progresista y al mismo tiempo atraer a los votantes más moderados necesarios para ganar una posible segunda vuelta.